Los sustos ocultos de Frankelda se estrenó en el año 2021 en la plataforma de HBO Max. 4 años después tenemos su película y no vi la serie. Pero eso no necesariamente significa que sea algo malo o que vaya a afectar la crítica, la taquilla o el cómo la gente vaya a recibir la película debido a que esta técnicamente es una historia de origen. No necesitas ver la serie original porque el mismo filme se encarga de contarte todo lo que necesitas saber, aunque eso hace que el primer tercio de la película sea mucha sobreexposición y a veces te termines confundiendo por toda la información que te da cuando más adelante con ciertos sucesos te queda más claro cómo funcionan ambos mundos. Pero bueno, ¿de qué va la película? Se nos cuenta que existen dos reinos, uno, el de la realidad donde viven los seres humanos, y el de la ficción, al menos la parte que vemos es donde viven las pesadillas, los sustos, que se alimentan y agarran fuerza del mismo miedo de los humanos. Ellos mandan los miedos, los humanos se asustan y por ende estas criaturas agarran ese miedo como ese poder. Llegué cuando ya estaba iniciada la función, no sé si eso es algo que te explican al mero inicio, pero el balance de ambos mundos se están viendo afectados. Tanto porque los humanos ya nos están asustando como que el mismo reino de la ficción ya no sabe qué es lo que asusta a los humanos. Y aquí es donde se nos presenta a Francisca Imelda, una niña que le encanta escribir historias de terror, pero que desgraciadamente no es aceptada por su comunidad y es señalada de forma rara. Es una mujer del siglo XIX, con eso lo digo todo. Así que Enerval, el príncipe de los sustos, en un intento de salvar a su reino, va por Frankelda para que ella pueda escribir nuevas historias para asustar a los humanos y con esto pueda dar de vuelta el poder a los sustos y salvar al reino de Tropus Tenebros, algo así se llamaba. Bueno, el reino de la ficción donde viven todas las criaturas. Más que ser una película de terror para niños, es más una historia de romance y de amor entre los dos protagonistas con elementos y tintes de terror con ciertas visuales algo, no diría que fuertes, pero sí más explícitas y tenebrosas que obvio no se ven tan fuertes para un niño porque al final son marionetas, pero sí te sacan de onda una que otra vez. Pero el enfoque no va en asustarte o en choquearte, sino en ver cómo estos personajes van buscando sus objetivos. Y mientras van buscando sus objetivos, se va desarrollando el romance de estos dos. Puedo decir que me gustó mucho el personaje de Frankelda porque ella no comete los errores que siento que se hace mucho actualmente cuando hablamos de lo que se suele decir girl power. Con girl power me refiero a ese intento de buscar que el personaje femenino sea fuerte y sea atractivo para el público femenino y sea empoderante y sea independiente, pero lo único que terminan creando es más un estereotipo. La mujer fuerte independiente que es más inteligente que todos los demás porque los hombres son tontos y el romance es tonto y el romance las distrae y no hay nada más empoderante que no tener romance y ser súper cool y ser súper ruda y entrarle a los golpes y jamás mostrarse débil y jamás mostrarse triste. O sea, un personaje tan unidimensional que no puedes conectar porque simplemente es un estereotipo irreal. Y Frankelda, aunque a veces termina convirtiéndose en la dama en apuros, tampoco es que sea un personaje pasivo que no hace nada, digo, es la protagonista. Ella misma nos muestra todas las emociones que puede sentir. Siente tristeza al sentirse rechazada, siente mucha frustración, siente mucho enojo, pero también tiene mucha esperanza y alegría de poder hacer algo con su trabajo y también puede sentir amor. Y el hecho de que pueda sentir amor no significa que sea su única motivación o que la distrae de su meta original. Ella es escritora. Quiere que todos conozcan sus cuentos. Quiere tener autoría. Quiere que la publiquen, pero todos la hacen menos porque vive en una sociedad donde se le hace menos a las mujeres. Y esto de a ratos la hace sentir triste y derrotada, pero también la hace sentir motivada a seguirlo intentando. Nuevamente, como dije, muestran las facetas donde ella se puede sentir triste y derrotada, pero también se puede sentir alentada, pero no hay necesidad de hacer menos a los personajes de alrededor para que ella se sienta empoderada. En el caso de Nerval, a pesar de que es un príncipe, me gusta mucho que su personaje no se encasille solamente ser el príncipe bien portadito, sacrificado, buena onda.
Su actitud entra más a lo que esperarías de ver de un rey, alguien más duro, alguien más enojado, pero también tiene esa ingenuidad que tiene la juventud. Es bien intencionado, pero es ingenuo, tiene su carácter fuerte, pero aún así se da el tiempo para hacer algo más sensible y abierto con los sentimientos que tiene por Frankelda. También tiene esa timidez de cuando le va gustando esta chica, pero le da miedo expresarlo porque, bueno, así es el amor al inicio. Y al igual que con Frankelda, él tiene su objetivo, pero el amor o el romance que tiene con ella no hace que se distraiga o se impida de su motivación. De hecho, el amor que tiene por Frankelda también es importante y es parte esencial para el plan que tiene para salvar su reino. A lo mejor le estoy dando muchas vueltas al asunto, pero creo que eso es lo que quiero dar a entender. Lo que quiero dar a entender es que últimamente algunas producciones parece que no pueden hacer historias de romance porque si hay romance de eso se va a enfocar totalmente en la historia en vez de que sea un elemento o parte de la historia de los personajes. Sabes que pueden tener otras motivaciones y hacer otras cosas y a la vez estarse enamorando entre ellos. ¿Por qué es tan difícil de entender? Pero claro, ¿qué sería de una buena historia de amor y de terror y de superación si no tenemos a un villano? Un villano que es solo un villano que ya has visto un montón de veces, patético, que nadie quiere, pero está ahí porque razones que te cuentan la historia. Pero, viéndolo superficialmente en la historia, ese villano realmente es aburrido, no interesa nada. Pero si lo vemos en la forma alegórica, hay algo más. Frankelda no es solo una historia de hay que salvar un reino, sino también la historia de una escritora, de una artista. Las personas que son artistas o tienen un interés artístico lo entenderán perfectamente. El querer dedicarte a tu arte, el querer dedicarte a tu pasión, pero sentir el rechazo alrededor porque no es algo digno o propio de nosotros, o que con eso no se puede ganar la vida, no se puede generar dinero, etcétera, etcétera. Pero no conforme con que nuestro entorno nos diga eso, también tenemos la gente que se quiere aprovechar del talento de los artistas. El villano de Procustes representa todo eso. He leído historias de editoriales de terror, gente que va a llevar sus escritos y que son vilmente rechazados. Y cuando no son rechazados, los contratos que se les suelen dar son peor que migajas. Reparto de ganancias injustas, que no puedas mantener la autoría de tus escritos, que a veces ni siquiera seas tu nombre el que aparece en el libro, sino el de otra persona más popular. Eso es lo que representa el villano y hace un muy buen trabajo el mostrar cómo ese tipo de prácticas son tan depredadoras y desgraciadas que terminan destruyendo el espíritu del escritor. Y creo que hace un buen trabajo en ese aspecto. Pero en el aspecto superficial de ser villano de la historia, es aburrido. Pero bueno, dejando a un lado los personajes, creo que hay que hablar del apartado visual, que es lo que les han hecho destacar de forma magistral. El stop motion es un estilo de animación muy tardado, muy pesado. En 3D ya tienes tus modelos en 3D, ya tienes un rig, puedes tener animaciones predeterminadas que puedes reutilizar con los personajes. Ya tienes un entorno modelado 3D, hay algunas animaciones que puedes hacer en automático de que en este frame el brazo esté acá y programar que para el frame número tal el brazo esté acá y se hace la animación en automático, pero en stop motion tú no puedes hacer eso. Y no conforme con que tengas que ir frame por frame sacando foto, es también hacer una limpieza si estás usando el fondo verde. Y no conforme con hacer la limpieza del fondo verde, también está el trabajo de postproducción de la iluminación y luego todavía coordinar el lip sync de esas fotos, esas animaciones de los labios con la voz del actor. Es una técnica muy tardada, muy trabajada, muy costosa, pero que es preciosa, especialmente cuando no tienen miedo de animar cosas secundarias como son telas o cabello o fuego o agua, cosa que esta película hace a cada pinche segundo. ¡Tan fácil! Frankelda, su cabello, su vestido, cuando se mueve y flota, cómo se va ondeando, le da mucha vida y movimiento al personaje.
Enerval con sus alas, con las patas, con sus manos, sus expresiones, sus garras, es sorprendente. El villano de Procustes, que es una maldita araña de 8 patas, que no es nada más animar las 8 patas, es animar también las expresiones, es animar cómo mueve la cabeza, es animar cuando el desgraciado usa su maldita telaraña. Y eso es solo hablando de los personajes, no te estoy hablando del trabajo, de la textura, del tallado de todos los escenarios, de las marionetas. Es un espectáculo impresionante. Y si todavía te cuesta dimensionar el enorme trabajo artesanal que llevó esa producción, en los créditos de la película hay videos, hay fotos del set de grabación donde tienen unas tremendas marionetas gigantes de los personajes. ¡O versiones en miniaturas con la Frankelda más pequeña del mundo! Aquí llevaron todo a su máximo esplendor con las texturas y el tallado y el diseño de los personajes. Nada de hacer las cosas minimalistas, nada de hacer las cosas simples porque si no vamos a batallar para animarlo. ¡No! Tú, así como tienes la idea en papel, plásmalo en figura. Eso, cabrón, es amor al arte. Y con razón se tardaron tanto en hacerla. Y ya ni me quiero pensar cuánto habrá costado la película, porque he buscado cuál fue el presupuesto, pero que creo que aún no han dejado saber cuánto invirtieron aquí, pero sí dejaron muy claro que técnicamente, si esta película es un fracaso, quedan en ceros los creadores. El estilo de stop motion que usa, me gusta decir que es imperfecto. Hay películas de stop motion que tienen animaciones muy limpias, que incluso para hacer de arcilla o de plastilina, donde se puede ver mucho, donde el dedo pasó y aplastó la figura, no se suele notar como las producciones de las películas de Wallace y Gromit o recientemente Memorias de un Caracol. Son películas de stop motion, pero se ven muy limpias, no se ve como de donde un frame a otro tal cosa se movió 1 milímetro y ya no se ve tan limpio o tan estático. En cambio, acá puedes ver donde todo alrededor se mueve, no nada más el personaje se movió de un frame al otro, también un cosito, un carrito del escenario se ve donde se movió un poquito, o el cabello se le movió acá aunque no tiene que movérsele, o sea, todo eso, todas esas imperfecciones lo hace sentir tan artesanal. Y ese estilo tan imperfecto y tan artesanal es muy familiar para nosotros los mexicanos. Más que nada porque recuerda a animaciones que a lo mejor nos llegaron a poner en la primaria o en este canal llamado Canal 11, que eran muchas caricaturas así experimentales. Algo así, ver esa animación de Frankelda nos rememora esas series o esos cortos que seguramente llegamos a ver de niños. Y son cosas que se disfrutan en la pantalla grande. No dudo que en casa, en un servicio de streaming, en una buena pantalla, se va a ver bien la definición, todos los detalles de las marionetas. Pero no se compara en absolutamente nada en verlo en pantalla grande. Tan grande que a veces sí se nota donde no limpiaron muy bien el croma verde de las marionetas. Y por si no fuera poco, los segmentos musicales son un despliegue maravilloso. Muchos movimientos de cámara, ves las figuras por todos los ángulos, te usan esos segmentos para mostrarte los escenarios, los sentimientos de los personajes, las grandes expresiones que pueden tener, e incluso también son segmentos donde procuran usar otros estilos visuales, tanto de animación como ilustraciones para representar lo que los personajes están cantando. Si ya vieron la película, creo que ya saben de qué segmento musical estoy hablando. Pero no todo puede ser miel sobre hojuelas. A ver, la peli tiene sus detallitos. Y mi mayor queja va a lo que puedo decir que es el primer tercio de la película. La introducción. Hay mucha exposición, mucha charla, mucha plática. Y uno de los problemas más grandes que tiene esta película es la mezcla de audio. No es algo que suela hablar en mis reseñas porque no es algo en lo que me interese o me especialice, pero esto afecta mucho en la película. Como hay mucho movimiento, como hay mucha cosa, como hay criaturas con un montón de elementos alrededor de ellos, pues generan un montón de efectos de sonido. El problema es que a veces hay tanto efecto de sonido que no entiendes qué es lo que están hablando los personajes.
Me costó mucho entender cómo se llamaban cada uno de ellos o qué querían mencionar, porque mientras están hablando se escucha el efecto de sonido de las patitas moviéndose ahí, o de algún esqueleto, o de las alas moviéndose y desplegándose. Es como... llega a fastidiar un poquito porque nuevamente están interfiriendo con el diálogo. Hay mucha sobreexposición al inicio contándote qué es cada cosa y qué hace cada cosa y por qué hace cada cosa y de dónde surgió esto y aquello y lo otro, y al final eso ni siquiera tiene que ver con el resto de la película y no sé qué, no sé cuál. Todo para que al final la película avance y veas todo eso en acción y ya te quede muy claro cómo funcionan las cosas, así que no era necesario que te dieran tanto diálogo. A pesar de que las marionetas estén preciosas y a veces hagan unas tomas y unos planos tan dinámicos rodeando todo el escenario y los personajes, hay veces en que el plano y la toma se quedan tan estáticos y son los dos personajes parados hablando uno con otro, sin tanto dinamismo, siendo aburrido. Hay conflictos y tramas que dices, es obvio a dónde van a parar, pero a veces alargan las cosas o dan muchas vueltas en el asunto cuando es como, compa, ¿por qué agregas estas escenas? ¿Por qué agregas estos diálogos? Que pase esto y ya está. No veo la necesidad de agregar a veces más drama. Pero estas cosas negativas, créeme, no van a afectar tu experiencia a la hora de ver la película. Para nada. Son más detalles pequeños que a lo mejor una persona quisquillosa como yo puede notar y le puede llegar a incomodar. Pero si eres alguien que es fan de la película, digo de la serie, o alguien que solo va a ver algo de forma casual, créeme que todo esto que mencioné de forma negativa te va a dar igual. Son detalles que no arruinan una experiencia y no son para no recomendar la película, para nada. De hecho, son más las cosas buenas que las cosas malas. Octubre está acabando de forma muy interesante y la forma en que lo hizo fue magistral con el estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro. ¿Ya habrá reseña? Denme chance. La peli de Chainsaw Man. No habrá reseña, no me llamó la atención el anime. El reestreno de Paranorman. No he visto Paranorman, ayuda. Reestreno de Volver al Futuro. Esa sí la vi, pero pues reseña pa' qué. Y luego está Frankelda. ¿Cómo pones a competir a Frankelda con tremendos estrenos? Bueno, Frankenstein no cuenta porque se va más para cines independientes y cinetecas, así que no lo podría considerar competencia porque no van a compartir las mismas salas del cine, pero están en las mismas fechas y la gente tiene que decidir cuál va a ir a ver. Y pues aquí salió el eterno debate y el eterno argumento que ya lo tenemos bien cansado y bien quemado. Hay que apoyar el producto mexicano. ¡Woo! Pero, en este caso, está justificado porque el producto es algo bueno y que vale la pena ir a ver, no solo porque sea mexicano. Muestra todo el potencial que tiene el cine mexicano, al menos en el ámbito de la animación, si alguien tiene la suficiente interés y dinero de hacer algo bueno y no solo ganarse y volarse todo el dinero y a ver qué mugreros sacamos porque pues hay que sacar algo. Pero desgraciadamente aquí la gente va a tener que decidir si ver una película u otra. Y a ver, puedes ir a ver más de una película en un fin de semana. La cosa es que ya la gente no tiene tanto tiempo o tanto dinero para ir al cine. México es uno de los países donde es más barato ir al cine. Lo más caro que puedes encontrar un boleto en tu cine regular o local son $5, 100 pesos para una función. La cosa es que los horarios de trabajo suelen ser muy exigentes. Se trabaja de lunes a sábado, se sale hasta las 6, 7 de la tarde, noche, y solo te queda el suficiente tiempo y energía para ver una película. A eso agrégale que ahora las películas antes duraban 1 hora y media, 2 a lo mucho, y ahora el estándar es que sí o sí las películas duren entre 2 horas y 2 horas y media. Un día no te alcanza para ver 2 películas a menos que salgas desde temprano y que las funciones coincidan.
Entonces sí, a veces llega un punto en que la gente tiene que decidir si va a ver una película u otra. Y ya no estamos hablando del gasto del tiempo y de dinero que es, que si la dulcería, que si la comida, que si el transporte, que los amigos se pongan de acuerdo, que nunca nadie se puede poner de acuerdo. Y sale el discurso de como no apoyan el producto nacional, por eso no tenemos cosas buenas, porque cuando sale algo bueno no lo apoyan y no hay dinero, y puedo entender perfectamente ese punto. Pero que le intenten echar la culpa a otra película por eso tampoco me parece. Al final, quien tuvo la culpa por si quieren echar la culpa a alguien, fue Cinépolis, ya que se encargó de la distribución de Frankelda, y no sé en qué estaba pensando al estrenarlo la misma semana que la de Chainsaw Man, un anime que ha llamado la atención de muchas personas, tanto los otakus como las personas que no están acostumbradas a ver animes. Pero oye, si tienes el tiempo y el dinero de ver más de una película un fin de semana, adelante. No tienen idea el sufrimiento que fue ayer ver 2 películas en un mismo día, más tener que hacer otros mandados. La vida ya no me da para tanto. Oye, Lu, ¿pero por qué ver las 2 películas el fin de semana? ¿No puedes ver una película una semana y la siguiente semana ver otra? El problema es que cuando se trata de productos animados mexicanos, estos no duran mucho tiempo en cine. La última película animada que se estrenó en el cine fue la de Batman Azteca, y solo la primera semana estuvo en exhibición y eventualmente solo empezó a tener una proyección por día. No estamos seguros si Frankelda, por ser distribuida por la misma Cinépolis, va a seguir teniendo varias funciones en la siguiente semana, al menos para el día en que estoy subiendo el video. No sé si esta semana va a seguir habiendo funciones, pero a horarios decentes donde un godín, pueda salir de su trabajo y en la noche ir a verla. Como son películas animadas, les das funciones temprano, como para que el niño salga de la escuela y vayan y lo lleven al cine. Pero si eres un godín que solo tiene las noches libres, pues te jodiste. Entonces la gente tiene esa prisa de tengo que ver la película en su semana de estreno para poder tener un horario decente, o si no, no la puedo ver. Pero estando el hype de Chainsaw Man y el no querer ver spoilers si no pesa el manga, pues obviamente le van a dar prioridad a Chainsaw Man. Pero bueno, no eres alguien mejor o peor porque decidiste ver una película por sobre otra. Simplemente eres una persona que tomó la decisión de qué hacer con su tiempo y con su poco tiempo y el dinero que tiene. O sea, si no tuviste chance de ir a ver Frankelda, pero fuiste a ver la de Chainsaw Man, pues ni modo, fue tu decisión. A lo mejor a ti te llamaba más la atención el anime que esta serie animada. Y no, por nada, no vas a ser el culpable de que ahora ya no haya películas animadas mexicanas en los cines, tampoco exageremos. En fin, es una película que recomiendo bastante. Que yo diga esto de una animación mexicana es raro, y no porque hoy odio las producciones mexicanas, sino porque lo que suelen sacar en el cine son cosas que no dan para más que entretener e intentar sacar algo de dinero sin entregarte algo. Pero en el caso de Frankelda es contarte una historia e intentar conectar y alentar a los artistas, darles a entender que sí, estamos viviendo en un mundo hostil donde el arte no es apreciado, pero es muy importante, donde hay gente que no lo entiende, donde hay gente que lo hace menos, donde hay gente que entiende exactamente el valor que tienen y cómo intentan aprovecharse de ello, de aprovecharse de la ingenuidad de uno, de la desesperación, de la tristeza, para quedarse con el trabajo de otros, para lucrar con el trabajo de otros. Una historia que a lo mejor los más jóvenes, los niños, lo van a ver, se van a acordar de las canciones, de la historia tragirromántica de los personajes. Una historia, una película que ves de niño y te deja choqueado por lo impactante que es, pero que cuando lo revisitas como adulto, ya no solo rememoras la historia de los personajes que tanto te gustó, sino que entiendes lo que te está intentando contar. Entiendes la vida del artista, entiendes el rechazo, entiendes la explotación, empiezas a entender todo eso y hace que tenga un valor extra lo que estás viendo. Sinceramente, espero le vaya muy bien en cartelera. Al parecer le ha ido mejor de lo que esperaba. No sé si por lo mismo que tenían expectativas muy bajas por la fecha de estreno que coincidió con Chainsaw Man, o por cómo suelen irle a las películas animadas mexicanas en taquilla, les suele ir muy mal. Pero por ahí vi un post que al parecer decían los creadores, los hermanos estos, al parecer la película le está yendo mejor de lo que ellos esperaban, y siendo ahora el fin de semana, creo que no es quincena, pero
hay mucha gente que está yendo al cine, probablemente esos números van a pintar bien. Y si todavía va a seguir en estreno, va a seguir en funciones, en salas, esta semana que suba el video, pinta a que le va a ir bien. No creo que sea un exitazo en taquilla, pero por lo menos los hermanos no se van a quedar encuerados porque hipotecaron todo. Olvidé mencionar que ojalá también terminen nominados a los Oscar porque realmente se lo merecen. No sé si diría que puedan ganar, más que nada porque este año Disney estrena Zootopia, así que puede que le gane el Oscar porque Zootopia ya había ganado uno. Pero siempre está la fe en que de perdido ellos ganen la nominación. A ellos, los creadores, les basta con eso. Pero si la ganaran, yo sé, los Oscar nos da igual, no importa nada. Pero, oye, qué ilusión. Así que sí, vayan a verla, aprovechen para verla en el cine, es muy buena, no se van a arrepentir. Los de Cinema Fantasma ya han dicho que tenían en producción otra película llamada La Balada del Fénix, pero viendo que Frankelda llamó la atención, decidieron usar sus recursos para intentar producir esta película y pues supongo que si le va bien ya van a poder sacar esta película, la del Fénix, que ya había ganado unos premios o algo hace años, así que no sé cómo está ese asunto, tendré que investigarlo. No puedo hacer más que recomendarles que vayan al cine a verla, vale bastante la pena, muy entretenida, a lo mejor vas a terminar llorando, te van a terminar gustando las canciones, a lo mejor no te va a parecer la gran cosa, pero si algo te puedo asegurar, no te vas a aburrir, no vas a ver, decir, puta, desperdicié mi tiempo, solo vas a ver una buena película. Y ya está. Lo peor que puede pasar con esa producción es que te parezca aburrida y ya. Vale la pena tomar el riesgo. Y si no son de México, pues denle la oportunidad para verla en HBO Max. Si se pueden, la pantalla más grande que tengan, o por lo menos en una compu con un buen monitor para que puedan apreciar todos los detalles de las figuras, de las pinturas, del tallado y las marionetas, porque no tienen pierde. Si son fanáticos del stop motion y la animación, van a quedar maravillados con lo que hicieron acá. Así que díganme, ¿ya vieron la película? ¿No la han visto? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Cuándo van a ir a verla? ¿Con quién van a ir a verla? Todo eso déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por ver. Se viene reseña de la de Frankenstein de Guillermo del Toro. Eso lo van a tener disponible para la próxima semana. Por ahora no me queda más que agradecerles por ver este video y espero se puedan dar el tiempo para ir a ver Frankelda en los cines. Sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Bye bye.